Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en nuestro primer podcast, producido por Podcast Caminando con Dios. Bien, iniciamos. Es un gusto de poder dirigirnos a cada uno de ustedes en este momento. Y nos dan esta oportunidad de compartirles este tema por medio de este podcast. Queremos tratar un tema que se llama el llamado de Abraham. Bien, iniciamos. Vamos a dar inicio a este tema, sobre este tema basado en un texto bíblico. Tenemos base bíblica. La base bíblica la tenemos en el libro de Génesis, su capítulo 12, versículo del 1 al 3. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor en esta noche. Quiero que leamos los primeros 3 versículos. La palabra del Señor dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, miramos aquí el llamado de Abraham como este tema que tenemos aquí. Ya leímos la base bíblica, libro Génesis, capítulo 12, verso del 1 al 3. El llamado de Abraham da inicio a un nuevo capítulo, y así poder redimir y salvar a la humanidad, a toda la humanidad. De ese hombre saldría una familia que conocería, enseñaría y guardaría los caminos del Señor. Así que, queridos amigos y hermanos, este llamado que Dios le hizo a Abraham, no solo le hizo hace miles de años a Abraham, este llamado lo está haciendo también a toda la humanidad, para el hombre, para la mujer, para todo aquel que no se ha acercado a los pies de Jesucristo. Pero hoy Dios hace ese llamado. Quizás no habrá alguien que se llame Abraham, pero Dios, de cualquier forma, de cualquier manera, Dios lo está llamando. En este tema podemos encontrar varios principios bíblicos y principios muy importantes que hoy día lo podemos aplicar a nuestras vidas. Podemos aplicarlos. ¿Y cómo? Dirá usted que hace tal vez más de 1000 años que Dios le dio esta promesa a Abraham, llamándolo de su tierra, haciéndole que dejara su tierra, que dejara su familia, que se fuera a tierra ajena, a tierra extraña, y que viviera una vida como peregrino. Entonces encontramos 3 principios muy importantes que, como dije anteriormente, podemos aplicarlos a nuestras vidas. ¿Y de qué manera podemos aplicarlo? Vamos a tratar 3 puntos muy importantes en este tema. Como punto número 1 tenemos el llamado de Abraham. El llamado de Abraham, ¿qué es lo que implicaba? Implicaba muchas cosas. El llamado de Abraham primero implicaba que vería desde separarse de su tierra y de su parentela. Qué difícil le fue para este hombre poder dejar su tierra, dejar su nación, dejar su lugar donde él nació, donde creció. Empezó a tener una vida normal, pero llega el momento que Dios le hace el llamado y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Este principio que encontramos aquí, el llamado de Abraham, implica separarse de su tierra.
Pero quiero decirles, amigos o hermanos, en este tema que estamos tratando de estudiarlo, de compartirlo y poder ponerle atención a lo que Dios nos habla, a lo que Dios quiere tratar de decirnos por medio de esta palabra que encontramos en la Biblia. A través de este llamado que Dios le hizo a Abraham, quiere hoy mismo llamar al hombre, a la mujer, a todo aquel que se encuentra perdido, todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Podemos verlo, podemos escuchar lo que Dios nos habla a través de la Biblia. Miramos que le dijo a Abraham que se separara de su tierra y de su parentela. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Abraham obedeció a Dios, dice la Biblia. Abraham le fue obediente a Dios. Al obtener nosotros la obediencia a Dios, volvernos obedientes, podemos recibir las bendiciones de Dios. En un principio yo les dije que de ese hombre saldría una familia que conocerían y enseñarían y guardarían los caminos del Señor. Ahí tenemos también un pasaje bíblico ahí en el mismo libro de Génesis, en su capítulo 18, verso 19. Podemos encontrar ahí lo que al momento que Abraham le obedece a Dios, y hoy eso puede suceder, puede pasar. Aquel hombre, aquella mujer que le obedece a Dios, que le es obediente al llamado de Dios. Vamos a leer ese verso 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Miramos aquí entonces que el mandato que Dios le da a Abraham, pero hay una promesa. Porque leemos en este versículo, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios le está hablando aquí acerca de la promesa. Quiere decir que en esa promesa encontramos una bendición. Pero encontramos qué es lo que implica obtener esta bendición: obediencia. Hay un dicho que se dice, bueno, no es un dicho, sino que es bíblicamente, porque podemos ver que la obediencia trae bendición, pero la desobediencia trae castigo, trae juicio. Y Dios en este versículo le está hablando a los hijos de Abraham, les está diciendo: si ellos cumplen, si guardan lo que Dios le ha prometido a Abraham, se lo va a dar a él, y no solo a él, sino a sus hijos, a su familia. Dios va a hacer cumplir esa promesa de generación en generación, más allá de lo que Dios le ha prometido a Abraham. Entonces miramos este primer principio, que el llamado de Abraham implicaba separarse de su tierra y de su parentela. Quizás, querido amigo, hermano o hermana que nos escucha, por medio de este podcast que estamos dirigiéndonos a la audiencia, quizás Dios lo está llamando, quizás Dios está tratando de llamarlo, pero hacemos caso omiso del llamado de Dios. Dios, cuando llamó a Abraham, le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y Abraham obedeció inmediatamente. Él no dijo: ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi vida? Abraham le obedeció a Dios, porque él sabía que el que lo había llamado lo iba a guardar, iba a bendecirlo, iba a darle lo que él necesitaba, iba a bendecirlo. Entonces Dios igualmente hoy día, en este primer principio, entonces implica separarse. Pero si Dios lo llama, no es eso que usted diga: voy a dejar a mi familia, entonces dejo a mi esposa, dejo a mis hijos y me voy yo solo, o nos vamos. No. Implica, quizás hay otras cosas que nosotros debemos de separarnos de ella.
Quizás hay pecado, quizás hay cosas que a Dios no le agradan, quizás estamos viviendo una vida delante de Dios que no es agradable delante de Él como Él quiere que nosotros vivamos. Estamos viviendo una vida separada de Dios. Y quiero decirles, amigos y mis hermanos, en esta noche, que separarse quiere decir separarnos del pecado. Porque el pecado separa entre Dios y el hombre. Hay una separación ahí. Entonces implica es de que nosotros tenemos que separarnos. Hoy no dejamos nuestra casa, hoy no dejamos nuestro lugar de donde habitamos, pero hoy hay ciertas cosas que debemos de dejar. Hay ciertas costumbres, hay ciertas cuestiones que nosotros que nos impide a que nos acerquemos delante de Dios, a que escuchemos el llamado que Él nos está haciendo a nosotros para que vayamos a Él, nos acerquemos a Él, pongamos atentos nuestros oídos al llamado que Él nos está haciendo a nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere la salvación de nuestras almas. Él quiere que nosotros seamos salvos. Entonces, en este primer principio encontramos que debemos de separarnos de todo aquello que nos aleja de Dios, todo aquello que nos separa de Dios, todo aquello que no nos deja poder acercarnos ante Dios, ante ese llamado que Él nos está haciendo. No cerremos nuestros oídos, no hagamos oídos sordos al llamado de Dios. Más en estos tiempos que estamos viendo cosas tan difíciles, situaciones tan difíciles que se está dando, es cuando más, dice la Biblia, dice la palabra, que debemos de buscarlo, más debemos de acercarnos, más debemos de hacer el bien, y a su tiempo vamos a ver las bendiciones de Dios, no solo en nuestra propia vida, en nuestra casa, en nuestra familia. También miramos que en Abraham Dios estaba estableciendo importante principio, que todo aquel que está con Él debe de apartarse de aquello que sea estorbo a los propósitos de Dios. Entonces, Abraham vivía en un lugar, vivía en una tierra donde había mucho pecado. Había gente que no adoraba a Dios, adoraban otras cosas, se sometían a otras cosas, pero a Dios no lo adoraba. Pero Abraham, ahí donde él habitaba, en esa tierra, ahí donde él estaba con su familia, dice que Abraham se apartaba. Y podemos ver a Abraham que la Biblia nos representa que Abraham dice que era un adorador delante de Dios, porque cuando Dios lo llama y Abraham sale de ese lugar de donde él estuvo, de esta tierra donde Abraham sale, por el camino que iba Abraham, y él se detenía y se paraba, dice que él levantaba un holocausto y adoraba a Dios, y Dios es lo que quiere, Dios es lo que se agrada, que nosotros le adoremos, que nosotros le demos gracias, que le agradezcamos por todo lo que Él nos ha dado, y como primer lugar puedo decirles nuestras vidas. Entonces Abraham dice que era un adorador, donde él iba, él hacía un altar delante de Dios para agradecerle, para adorarle, para bendecirle. Por eso era que en Abraham Dios estaba estableciendo este principio importante, que todo aquel que entonces va a aceptar ese llamado debe de apartarse de todo aquello que sea estorbo a los propósitos de Dios. ¿Y de cuál podemos hablar más sinceramente, más claro? Es el pecado. Hoy día es el pecado, es el que aparta de Dios. El pecado es el que separa entre Dios y el hombre, es el pecado. Quizás las costumbres, quizás hay muchas cosas que nosotros no queremos, tenemos el llamado de Dios, Dios nos llama, Dios nos está llamando, pero nosotros hacemos oídos sordos, ignoramos el llamado de Dios. Pero entonces encontramos en este tema que estamos tratando, el llamado de Abraham, encontramos este principio que es muy importante, y hoy día podemos aplicarlo a nuestras vidas. Se puede aplicar a nuestra vida también.
Vamos a ver el segundo principio que también es importante. En el segundo principio encontramos que Dios le prometió a Abraham una tierra, una gran nación por medio de sus descendientes. Quiero decirles, amigo y hermano o hermana que nos escuchan, miramos aquí la promesa de Dios, miramos aquí lo que Dios tenía preparado para Abraham. Dios tenía preparado para Abraham promesas, bendiciones de parte de Dios. Dios le había prometido a Abraham una tierra, una gran nación por medio de sus descendientes. Y ahí donde leímos en el capítulo 12 de Génesis, en su versículo 2, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Y haré de ti una nación grande. Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Haré de ti una nación grande. Quizás, amigo, hermano, Dios lo está llamando, pero Dios le está dando una promesa también. Dios le está dando una salida. No podemos decirle que sus problemas se van a terminar, no. Pero podemos encontrar paz en medio de esos problemas. Podemos encontrarle una solución. Podemos gozarnos en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio de la escasez, en medio de todo aquello que está atacando nuestras vidas, nuestro hogar. Quizás falta de un empleo, quizás está pasando una enfermedad ahí postrado. Pero Dios da una promesa. Haré de ti una nación grande. Dios le estaba diciendo a Abraham, haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Miren cuán grande es nuestro Dios. Y tenemos a un Dios que es maravilloso, un Dios grande. A un Dios de misericordia lo tenemos a nuestro lado. Mire qué promesa tan linda, qué promesa tan especial que Dios le dice a Abraham, que haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Esta es la promesa que Dios tiene para usted, amigo, para usted, hermano, que nos escucha. Si Dios ha puesto a poder realizar este tema, llevar a cabo este tema, el llamado de Abraham, llevar a cabo también este podcast que es nuestro primer podcast, pero Dios está tratando de llamarlo, Dios lo está llamando. Pero cuando Dios lo llama, no lo va a dejar desamparado, no va a dejarlo solo, porque Dios le está dando una promesa de bendición, una promesa que no solo es para su propia vida, sino para sus descendientes, para sus hijos. Tal vez no sé si usted tiene nietos ya o todavía no, pero le está dando promesa aún para sus nietos, para sus bisnietos, para la primera, tercera y cuarta generación. Hay promesa, hay bendición. Si nosotros le somos obedientes a Dios, si obedecemos a ese llamado que Dios nos hace. Así que, amigo, yo quiero decirles, no hagamos oídos sordos al llamado de Dios. No cerremos nuestros oídos. Pongamos atentos nuestros oídos al llamado que Dios nos está haciendo. Dios nos está llamando. Llamó Dios a Abraham y le prometió a Abraham una tierra. Le dijo, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ser de bendición. Quiere decir que nosotros afectaría a toda la tierra esa bendición. Quiere decir que donde vayamos, llevamos la bendición de Dios. Donde estemos, tenemos la bendición de Dios. Donde estemos, tenemos aquello especial, porque Dios está con nosotros. Hasta muchos dirán, cuando usted llega o se encuentra en tal lugar, dirá, esta persona, qué diferente es. Hasta en su rostro se nota qué diferente es.
Hay algo especial, hay algo que brilla en su rostro. Es la presencia de Dios. Es la promesa de Dios, porque dice que te engrandeceré y serás bendición. Vamos a ser de bendición. Y no solo ser de bendición, vamos a bendecir a otros. Por medio de nosotros vamos a bendecir a otras familias, vamos a bendecir a nuestros compañeros de trabajo, vamos a bendecir a nuestra familia, a nuestros hijos, podemos bendecir a nuestros vecinos donde nos encontremos. Somos de bendición, como le pasó a la historia que tenemos, la vida de José, cuando lo vendieron sus hermanos. José afectó a la tierra de Egipto porque él fue el segundo del faraón. José estuvo prisionero y dice que donde estaba todo era prosperado, era bendecido. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. José estaba afectando a los que estaban a su lado. José estaba afectando al faraón donde quiera que él iba. José llevaba esa bendición de Dios, y por medio de él la nación de Egipto eran bendecidas. Entonces, Dios le prometió a Abraham una tierra. Este es el segundo principio que encontramos en este tema, el llamado de Abraham. Dios le promete a usted también, amigo. Dios le promete una tierra. Dios le promete bendecirlo. Y no solo a usted, sino a sus descendientes, a su primera, tercera y cuarta generación. Hay bendición para esas generaciones. Encontramos también que esa promesa se está cumpliendo hoy día. ¿Y cómo? ¿De qué forma? Pues si usted lo está escuchando por medio de este medio, por medio de este podcast que estamos realizando. Esa promesa se está cumpliendo en la proclamación misionera del Evangelio de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Hoy lo hacemos por este medio, por medio de este podcast que Dios nos permite realizar, que Dios nos permite llevar a cabo. Estamos cumpliendo en la proclamación del Evangelio de Jesucristo, anunciándoles el Evangelio. Dios le promete a usted una tierra bendecida. Dios le promete una bendición, no solo terrenal, una bendición eterna. Encontramos que pues no solo podemos escucharlo en varios lugares por medios medios, encontramos decir que hay un cielo y hay un infierno. Pero encontramos también a dónde quieres tú ir, a una eternidad allá arriba en los cielos, o una eternidad a una condenación eterna. Pero miramos el segundo principio. Entonces Dios prometió a Abraham una tierra, una gran nación por medio de sus descendientes. Y lo vimos ahí en el libro de Génesis, que estamos viendo como base bíblica, capítulo 12, verso 2 y versículo 3. Y no solo aquí le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren. Imagínense. Ahí tenemos esa bendición. Hay bendición de parte de Dios para aquellos que nos bendigan. Pero Él dijo: maldeciré al que te maldijere. Pero hoy estamos en el tiempo que nosotros bendigamos nuestra nación, bendigamos nuestras naciones, bendigamos a nuestro pueblo, bendigamos nuestra familia, bendigamos a todos, porque hay promesa de parte de Dios. Vamos a ver el tercer y último principio que encontramos en este tema, el llamado de Abraham. Estamos tratando el tema, el llamado de Abraham. El llamado de Abraham lo encontramos en su capítulo 12, versos del 1 al 3. Tercer principio, encontramos aquí que el llamado de Abraham no solo implicaba una patria terrenal,
sino también una patria celestial. Y tenemos una patria celestial. Quiero decirles que tenemos una vida eterna después de la muerte terrenal. Hay una patria celestial, una promesa para todos y para aquellos que obtienen su salvación. Por eso Dios estaba llamando a Abraham, lo llamó de su tierra, lo sacó de ese lugar, porque ese lugar, esa tierra, era una tierra que estaba perdida, era una tierra que no adoraba a Dios, era una tierra que no buscaba, una gente que no buscaba de Dios. Pero Dios llama a Abraham y lo saca de ese lugar. Dios lo saca. Dios lo aparta, lo llama. Abraham sale en obediencia a Dios, sale de su tierra, deja su tierra y deja su parentela. Entonces el llamado de Abraham no solo implicaba una patria terrenal, también una celestial. Así que después de esta muerte tenemos vida eterna, pero por medio de ¿qué? De Jesucristo. Y tenemos vida eterna. Hay vida eterna a todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Pero aquel que no tiene a Cristo en su corazón, en él no hay vida eterna. ¿Por qué? Porque está muerto en el pecado, muerto espiritualmente. Pero es necesario que reciba a Cristo en su corazón para que pueda obtener esta promesa de la vida eterna. Así que, amados amigos y hermanos y hermanas, estamos tratando este primer tema, el llamado de Abraham, que encontramos 3 principios que se aplican hoy día en nuestras vidas. Vimos, primer principio, el llamado de Abraham se implicaba que Abraham debía dejar su tierra y su parentela. Segundo principio, le vimos que Dios le prometió a Abraham una tierra y una gran nación por medio de sus descendientes. Y el último y tercer principio encontramos también que el llamado de Abraham no solo implicaba una patria terrenal, sino también una celestial. Muy bien, queridos amigos, hermanos, miramos aquí entonces 3 principios muy importantes. Podemos aplicarlos a nuestras vidas. Es la Biblia. Por medio de la Biblia encontramos estos principios. Por medio de este pasaje bíblico que tenemos como base, capítulo 12 del libro de Génesis, el llamado de Abraham. Este llamado de Abraham. Querido amigo y hermano, si él edificó este tema, si le fue de edificación, háganos saber, comente, díganos. Nosotros podemos orar por su vida, podemos guiarlo para que usted pueda aceptar a Cristo en su corazón. Si él edificó, entonces si le fue de edificación, háganoslo saber. Deje sus comentarios por medio de nuestro canal de YouTube o suscríbase a nuestro canal. Y gracias por habernos acompañado en este podcast. Y nos volvemos a ver muy pronto. Bendiciones, se cuidan.